Hola, en la clase de hoy vamos a ver elasticidad. A ella les puse la definición. Entonces, lo que mide es la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada como consecuencia de una variación porcentual en el precio. O sea, cuando el precio, nos está diciendo cómo va a cambiar la demanda cuando cambia el precio, pero en porcentaje. O sea, el porcentaje que va a cambiar la demanda cuando hay un cambio en el precio que también es porcentual. O sea, si el precio cambia 5%, pues mi demanda va a cambiar tanto por ciento. Esta que está aquí es la fórmula. Es P entre XP. XP es una función, o sea, es la función de demanda. Es la cantidad de unidades que se venden al precio por la derivada de la función X respecto de P. Si la elasticidad es si este valor absoluto es mayor que 1, entonces se dice que la demanda es elástica. Así se le llama. ¿Y qué es lo que significa eso? Que la demanda va a reducirse más que lo que se puede incrementar de precio. O sea, bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos para que vean lo que pasa. Pero lo que va a suceder cuando es elástica es que entre más crezca el precio, o sea, entre más se aumente el precio, más va a caer la demanda y por ende más va a caer el ingreso. Entonces, entre más aumentemos el precio, eso lo que va a traer como consecuencia es que la demanda baja y por ende, pues el ingreso va a bajar. Ahora, cuando este valor absoluto es igual a 1, entonces decimos que la demanda es unitaria. ¿Y eso qué significa? O sea, significa que el incremento de precio pues va a ir parejo de la mano con el de la demanda y que el ingreso se va a mantener igual. O sea, lo que yo aumente de precio va a ser igual que lo que va a bajar la demanda. O sea, eso va a ser igual. Aquí arriba teníamos que en la elástica es mayor. O sea, este es más grande. O sea, es decir, el precio yo le aumento un peso, pero la demanda va a caer más que 1, o sea, va a caer 5, 6, no sé, va a caer más. Aquí en la unitaria no, lo que yo aumente en el precio es lo que va a bajar en la demanda. Y aquí vamos a alcanzar el ingreso máximo. Y por último, cuando ese valor absoluto esté entre 0 y 1, entonces decimos que la demanda es inelástica. ¿Y eso qué es lo que significa? Que el cambio que va a tener la demanda ahora va a ser más chico. O sea, aumentamos el precio. Y lo que caiga la demanda va a ser menor que el aumento del precio y lo mismo va a pasar con el ingreso. Vamos a ver ejemplos. El primer ejemplo es ese. La función de demanda es Q igual a 500 por 10 menos P. Y nos piden calcular la elasticidad para precio igual a 2 y P igual a 5. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es calcular la función de elasticidad. Recordemos que la fórmula para esta función era P entre X de P por la derivada respecto a P, donde X es la función de demanda, o sea, es decir, aquí esta va a ser nuestra función de demanda y en lugar de X pues tenemos una Q. O sea, X es el número de unidades, Q ahí va a ser el número de unidades. Entonces, bueno, si lo ponemos en esas letras, en este caso la elasticidad va a ser P entre Q de P por la derivada respecto de P. Así que vamos a calcularla. Elasticidad es P entre Q de P.
¿Quién es Q de P? Pues es esta función de acá. Y luego por la derivada. ¿Cuánto es la derivada de esta función respecto de P? Es 500 por derivada de 10, 0. Menos derivada de P, 1. O sea, esto es menos 500. Y multiplicado por esta P de acá arriba, queda menos 500P entre 500 por 10 menos P. Esa es la derivada. Si quieren, pues cancelamos este para que quede más bonita. Y así quedaría. Ahora, inciso A. Calcularlo cuando P es igual a 2. ¿Cuánto es E de 2? Menos 2 entre 10 menos 2. O sea, menos 2 entre 8. O sea, menos un cuarto. En decimales esto es menos 0.25. ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a ver si es elástica, inelástica o unitaria. Hay que calcular el valor absoluto de esto. O sea, el valor absoluto de menos 0.25. Acuérdense que cuando es en números es fácil, solamente tenemos que poner el número positivo. Entonces el número positivo, pues es así. Y ahora esto, ¿cómo se compara con 1? Pues es más pequeño que 1. Entonces cuando el valor absoluto de la elasticidad era menor que 1, lo que teníamos era una demanda inelástica. ¿Qué significaba una demanda inelástica? Significaba que el aumento de precio va a ser más grande que lo que caiga la demanda. ¿Cómo interpretamos esto? La elasticidad lo que nos dice es lo siguiente. Por lo tanto, la interpretación sería esto. Al aumentar un 1%, porque acuérdense que es porcentual, al precio, la demanda caería 0.25%. Eso es lo que significa. Yo voy a aumentar 1% al precio, pero la demanda solamente cae 0.25. O sea, el del precio es mayor que lo que caiga la demanda. Por eso es inelástica. Ahora el inciso B nos pide con precio igual a 5. E de 5 sería menos 5 entre 10 menos 5. O sea, menos 5 entre 5. O sea, menos 1. Vamos a ver ahora qué significa eso. Primero sacamos el valor absoluto de esto, que es el valor absoluto de menos 1, que es 1. Como es 1, entonces eso significa que tenemos una demanda unitaria. Es decir, que es lo mismo. O sea, por lo tanto, al aumentar 1% al precio, la demanda caerá 1%. Es igual, lo que aumentes en el precio es justamente lo que va a caer la demanda. Y además habíamos dicho que se alcanzaba el ingreso máximo. ¿Qué significa eso? Que con este precio de P igual a 5 alcanzamos el ingreso máximo. Vamos a comprobarlo. Primero hay que sacar la función de ingreso, ¿no? R de Q. Eso era Q por el precio. Acá arriba nos daban esta función. Entonces, Q por el precio. Entonces tenemos que despejar el precio de aquí. Precio sería igual a Q entre 500, que es lo primero que le está estorbando, y luego, bueno, menos P. Luego pasamos restando este 10, y ya nos quedaría que esto es 10 menos Q entre 500. Bueno, pueden hacer las cuentas, pero así es como les quedaría. Entonces, esto de acá sería Q por este precio que está aquí, 10 menos Q entre 500. Porque recuerden que el ingreso es cantidad por P de Q. O sea, aquí en este caso P es la función. Por eso tenemos que despejarlo y luego multiplicando por una Q. Entonces nos quedaría 10Q
menos Q cuadrada entre 500. Para maximizar lo que tenemos que hacer, pues derivar, ¿no? Entonces, derivada de esto sería 10 menos Q entre, ahora, 250. Igualamos a 0 para sacar los puntos críticos y nos quedaría igual a 2500. Y luego derivamos dos veces para saber ese 2500 que es 1 entre 250, que es negativo, entonces eso implica que este es un máximo. Entonces, con esta cantidad alcanzamos el máximo. Y vamos a evaluar para ver qué ingreso máximo es el que podemos alcanzar. R de 2500. Si ustedes hacen cuentas, esto al final les va a dar 12.500 y ese sería el ingreso máximo. Pero ¿cómo comprobamos que sí es ese precio el que alcanza este ingreso? Bueno, pues tenemos que evaluar aquí en nuestra función de P. Nosotros habíamos dicho que P de Q era 10 menos Q entre 500. Y si nosotros evaluamos P de 2500 es 10 menos 2500 entre 500 y esto se les va a dar 5. Entonces, bueno, todo esto desde aquí no lo tienen que hacer, a menos que se los pidan. Solamente lo hice para que entendieran qué es lo que significa que con el precio que ustedes obtengan la demanda unitaria, con ese mismo precio es con el que van a alcanzar el ingreso máximo. Ajá, eso es lo que significa que la demanda sea unitaria. El primer ejemplo de aplicación es este. Se estima que se van a vender este número de unidades a P dólares la unidad, un precio mayor o igual que 0, obviamente, menor o igual que 120. Y el primer inciso nos pide que expresemos la elasticidad de la demanda como una función de P. Rimbombante, pero lo único que nos dice es que calculemos la elasticidad. La elasticidad, ¿quién era? Era P entre X de P por su derivada. Entonces, P entre X de P, esta función de acá, 240 menos 2P, por la derivada de X respecto de P. Derivada de 240, 0, menos 2, o sea, menos 2P entre 240 menos 2P. Si quieren podemos sacar mitad de todo y nos quedaría menos P sobre 120 menos P. O sea, lo único que hice fue dividir entre 2 todos los números. Y ya, esa sería la elasticidad, sería el inciso A. El inciso B nos pide calcular la elasticidad con el precio 100 y hay que interpretar la respuesta. Entonces, E de 100 es menos 100 sobre 120 menos 100, o sea, menos 100 sobre 20, o sea, menos 5. Esa es la elasticidad, este de aquí. Y ahora hay que interpretar. Para poder interpretar necesitamos sacar el valor absoluto. Valor absoluto de la elasticidad es valor absoluto de menos 5, que es 5. Y ese es mayor que 1. Cuando la elasticidad, cuando el valor absoluto de la elasticidad era mayor que 1, quería decir que teníamos una demanda elástica. ¿Qué es lo que significa? Elástica era que el aumento en el precio es más pequeño que lo que va a caer la demanda. Y pues sí, porque la interpretación sería, por lo tanto, al aumentar 1% al precio, la demanda caerá 5%. Entonces, pues eso es lo que significa elástica, que es más, ¿no? O sea, el aumento al precio es pequeño y la demanda pues cae mucho más. El tercer inciso nos dice, ¿para qué precio es igual a menos 1 la elasticidad? O sea, estamos buscando un P, un precio que haga que E de P sea igual a menos 1.
¿Quién es EDP? Aquí ya lo anoté del lado derecho. O sea, nos están pidiendo que resolvamos esa ecuación. ¿Cómo le hacemos? Pues primero esto hay que pasarlo del otro lado multiplicando. Menos P es igual a menos 1 por 120 menos P. Esto es menos 120 más P, multiplicando el menos 1 por ambos miembros. Y entonces hay que pasar a P de un solo lado. Lo podemos pasar del lado izquierdo. Nos quedaría menos P igual a menos 120, o sea, menos 2P igual a menos 120 y P igual a menos 120 sobre menos 2, es decir, 60. Y por lo tanto la respuesta sería para P igual a $60, la elasticidad sería menos 1. ¿Qué significa que fuera menos 1? Que su valor absoluto va a ser 1 y por lo tanto la demanda va a ser unitaria. El siguiente problema es muy parecido al anterior. Esa es la función de demanda. El precio está a dólares entre 0 y 10 y el primer inciso nos pide calcular la elasticidad. Elasticidad es P entre X de P por derivada. Entonces, P entre X de P es 200 menos 2P cuadrada y la derivada de 200 es 0 menos 4P. O sea, menos 4P cuadrada entre 200 menos 2P. Así que esa sería la respuesta del primer inciso. Inciso B nos pide calcular elasticidad cuando P es 6 e interpretar la respuesta. E de 6 menos 4 por 6 al cuadrado sobre 200 menos 2 por 6 al cuadrado. Y esto es menos 1.125. Para interpretar tenemos que calcular su valor absoluto. El valor absoluto de menos 1.125, que es 1.125. Esto es mayor a 1, lo que quiere decir que la demanda es elástica y por lo tanto un aumento del 1% en el precio significará que la demanda caerá en ese porcentaje, 1.125%. O sea, aumento del precio es menor que lo que al final va a caer la demanda. Último inciso, nos pide el precio para el cual la elasticidad es menos 1, o sea, nos pide que resolvamos esta ecuación. Primer paso, pasar multiplicando, menos 1, menos 200 menos 2P cuadrada, o sea, pasamos P cuadradas de un solo lado, nos queda menos 6P cuadrada igual a menos 200. Pasamos dividiendo, P cuadrada es menos 200 entre menos 6, o sea, 100 entre 3. Y luego pasamos la raíz más menos, no se les olvide, o sea, estuve viendo que en muchas tareas se les olvidaba, pero eso es muy importante. O sea, esto quiere decir que el precio tiene dos opciones. Bueno, esa raíz es 5.77, entonces, o precio es menos 5.77. Es importante que pongan estas dos, ¿sí? O sea, porque a veces tiene sentido que tomen la negativa. O sea, no siempre es la positiva la que es la respuesta, depende del problema. Aquí, bueno, por obvio, o sea, por sentido común, pues el precio no puede ser negativo, ¿no? Pero, pues además el problema nos lo está diciendo, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces este queda descartado y por lo tanto, el precio al que pasa eso, por lo tanto,
cuando P es $5.77, la demanda es unitaria, o sea, es decir, la elasticidad es -1. El último problema nos da esa función de demanda. Nos dice que P es mayor o igual que 0 y menor o igual que raíz de 120, está dado en dólares. Y nos pide determinar dónde es elástica, inelástica y de elasticidad unitaria la demanda. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es calcular la elasticidad. Entonces, vamos a hacer eso. E de P igual a P entre X de P por la derivada. Derivada de 120, 0, menos 0.1 por 2P. O sea, es menos 0.2 P cuadrada sobre 120 menos 0.1 P cuadrada. Esa es la función de elasticidad. Ahora, para saber si es elástica, inelástica o unitaria, tenemos que calcular el valor absoluto. Necesitamos este valor absoluto, porque aquí no nos están dando ningún precio. Entonces, es el valor absoluto de una función. Es lo que vimos en la clase de funciones de valor absoluto, cuando calculamos el de una función. 0.1 P cuadrada. Una cosa que se me olvidó decirles ese día es que el valor absoluto de una división es el valor absoluto de las divisiones, o sea, lo pueden separar. Entonces, esto es el valor absoluto de lo de arriba y el valor absoluto de lo de abajo. Entonces, sacar el valor absoluto de la elasticidad se reduce a sacar el valor absoluto de esto y a sacar el valor absoluto de esto. Entonces, primero, valor absoluto de el numerador. Este no está tan difícil. ¿Por qué? Porque otra propiedad del valor absoluto es que la multiplicación también separa. O sea, si tienen dos cosas que se están multiplicando, pueden separar el valor absoluto. Entonces aquí se está multiplicando el menos 0.2 y el p cuadrado. O sea, esto es el valor absoluto de menos 0.2 por el valor absoluto de p cuadrado. El valor absoluto de menos 0.2 pues es 0.2, ¿no? Y el valor absoluto de p cuadrado. Recuerden que cuando elevamos algo al cuadrado siempre es positivo. Y de todas maneras, si no, pues hay que observar acá arriba. P como era mayor o igual que 0. Entonces p cuadrada es p por p, o sea, va a ser positivo por positivo, positivo. Entonces, si no, de todas maneras, aquí, tercera regla, el valor absoluto de algo al cuadrado es esa cosa al cuadrado, siempre. Entonces ya sacamos el valor absoluto de la parte de arriba. Ahora falta el valor absoluto de la parte de abajo. Es el valor absoluto de 120 menos 0.1 p cuadrado. Aquí lo que podrían pensar es, pues separo el valor absoluto. O sea, 120 menos el valor absoluto de acá. Pero no, eso es un error garrafal enorme. O sea, eso no es cierto. No es cierto en el universo. Entonces, eviten toda la subida de economistas a hacer eso. Nunca, 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 nunca hagan eso, ¿ok? Eso no es cierto. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, pues es sacar el valor absoluto de esa función. Ver cuando es positiva, como habíamos hecho en la otra clase. Ver cuando es negativa y ver qué onda con los intervalos. Entonces, primero vamos a ver esta función cuando es mayor o igual que 0. Este 120 lo pasamos del otro lado restando, no afecta a la desigualdad. Luego este menos 0.1 lo vamos a pasar dividiendo. Como es negativo, se va a voltear la desigualdad.
eso les va a dar 1200. Y entonces lo que tenemos es que p cuadrada es menor o igual que 1200. Y aquí había que sacar raíz. P cuadrada, raíz de este lado y raíz del otro lado. Y acuérdense lo que yo les había dicho también en esa clase, que se puede cancelar raíz con cuadrado siempre y cuando sea mayor o igual que 0, pero que no se está diciendo el problema, que en efecto sí es mayor o igual que 0. Entonces lo puedo cancelar como si nada, y eso nos dice que entonces esto pasa cuando p es menor o igual que esta raíz. Cuando se cumpla esto, nuestra función va a ser positiva y entonces el valor absoluto va a ser ella misma. Pero, ¿qué nos está diciendo acá arriba el problema? Nos dice que de hecho p es precisamente menor o igual que esa raíz, o sea, no puede ser más grande, p siempre va a ser más pequeño que eso. Entonces esto siempre es cierto, lo que significa que entonces esto también siempre va a ser cierto, o sea, siempre va a ser positivo, y por lo tanto su valor absoluto va a ser ella misma. Y ya tenemos el valor absoluto de abajo, el valor absoluto de arriba. Entonces, el valor absoluto de la elasticidad es 0.2p cuadrada sobre 120 menos 0.1p cuadrada. Ese es el valor absoluto de la elasticidad. Y ahora, bueno, todavía no hemos acabado porque lo único que sacamos fue el valor absoluto. Pero todavía tenemos que ver cuándo es elástica, cuándo es inelástica y cuándo es unitaria. Vamos a empezar con elástica. Elástica. ¿Cuándo sucedía esto? Elástica. Eso sucedía cuando este valor absoluto era mayor que 1. Es decir, ¿quién es ese valor absoluto? Aquí, ya lo calculamos. 0.2p cuadrada entre 120 menos 0.1p cuadrada es mayor que 1. Entonces hay que ver esto cuando pasa. Hay que resolver esta inecuación. ¿Cómo le hacemos? Primero esto de aquí abajo hay que pasarlo multiplicando. Pero es porque vamos a pasar multiplicando. Entonces si fuera positivo la desigualdad se queda. Si fuera negativo la desigualdad se cambia. Pero nosotros ya habíamos visto acá que si era mayor o igual que 0. Entonces lo podemos pasar multiplicando y la desigualdad no le va a pasar nada. Mayor que 120 menos 0.1p cuadrada. Y ahora sí ya pasamos todas las p cuadradas de un solo lado. Este lo pasamos sumando, así que no importa. Nos queda 0.3p cuadrada mayor que 120. Luego, este lo vamos a pasar dividiendo, pero como es positivo, no nos afecta. 120 entre 0.3. O sea, p cuadrada mayor que 400. Y luego hay que sacar raíz de ambos lados. Pero como ya habíamos visto que p sí era mayor o igual que 0, entonces podemos cancelar estas dos sin problema. Y lo que nos queda es que p es mayor que esa raíz y raíz de 400 es 20. O sea, porque aquí es raíz positiva, estamos sacando raíz positiva. Aquí no hay que poner las dos. Entonces, cuando esto pase, la demanda va a ser elástica. Luego vamos a continuar calculando ahora cuando nuestra demanda va a ser, vamos a empezar con inelástica, unitaria al final. ¿Esto cuándo sucede? Sucede cuando la elasticidad es mayor que 0 y menor que 1. Pero aquí tenemos dos inecuaciones. Tenemos esta y tenemos esta. Entonces tenemos que resolver las dos. Primero hay que ver cuándo sí es mayor que 0 y luego hay que ver cuándo es menor que 1. Entonces, la primera, 0 menor que
esta elasticidad. ¿Eso qué significa? Que 0 va a ser menor que el valor absoluto que ya habíamos calculado. 120 menos 0.1 p cuadrada. Y hay que resolver esta primera inecuación. Entonces esto hay que pasarlo multiplicando del otro lado. Ya habíamos dicho que es positivo, no nos cambia el signo. Y 0, o sea, este va a pasar multiplicando para acá. Entonces va a quedar 0, por eso, pues 0 menos 0.2 p cuadrada. Luego hay que pasar este dividiendo, es positivo, no cambia la desigualdad, 0 entre lo que sea, 0. Entonces va a quedar 0 menor que p cuadrada. Que digas, sí, 0 menor que p cuadrada. Y luego raíz de este lado, raíz de este lado. Como p es positivo cancelamos, raíz de 0 pues es 0. Entonces, esto va a suceder cuando p sea mayor que 0. Ya resolvimos esta, nos falta esta. Elasticidad menor que 1. ¿Qué significa eso? Significa que 0.2 p cuadrada entre 120 menos 0.1 p cuadrada es menor que 1. Hay que pasar esto multiplicando. Es positivo, no nos va a afectar para nada. Entonces 0.2 p cuadrada menor que 120 menos 0.1 p cuadrada. Y pasamos las p cuadradas de un solo lado. 0.3 p cuadrada menor que 120, p cuadrada menor que 120 entre 0.3, esto es 400. Luego sacamos raíz de ambos lados. P es positivo, cancelo las raíces y entonces me da P menor que 200. Entonces esto es cierto cuando pasa esto. Como yo necesito que pasen las dos cosas, entonces la demanda va a ser inelástica cuando 0 sea menor que P. Ya puse la primera condición. Y mi segunda condición es que P sea menor que 200. Entonces cuando P esté en ese intervalo, mi demanda va a ser inelástica. Y finalmente, unitaria. ¿Cuándo va a ser unitaria? Cuando este valor absoluto sea 1. Es decir, cuando 0.2 p cuadrada sobre 120 menos 0.1 p cuadrada sea igual a 1. Y esa es una ecuación, esa ya está fácil de resolver. Si ustedes la resuelven, esto les va a quedar P igual a 200. Entonces, cuando P sea 200, la demanda va a ser unitaria. Juntando todo. Por lo tanto, cuando 0 sea menor que P, menor que 200, la demanda será inelástica. Cuando P sea 200, será unitaria. Y cuando sea mayor que 200, entonces será elástica. Un dato aquí es que ustedes pueden escribir esto o pueden escribir esto. O sea, mientras se lea lo mismo. O sea, aquí acuérdense que este es como, no sé, a lo mejor lo han escuchado, pero es como si fuera un cocodrilo, ¿no? O sea, este come. Entonces se come al más grande. Entonces aquí nos está diciendo que P es más grande que 200. Y en este lo mismo, se está comiendo la P. O sea, nada más lo volteamos, lo escribimos al revés. Pero da igual. O sea, yo pude haber puesto esto o pude haber puesto P mayor que 200. Ajá. No importa, cualquiera de las dos está bien. Lo que no está bien es, por ejemplo, ahí tenemos 0 menor que P menor que 200. Lo que no estaría bien sería, por ejemplo, ponerlo así. Eso no está bien porque aquí P es el grande y aquí 0 es el grande. Eso está mal. Lo que podemos hacer es poner 200 así, no, así y luego así. Eso sí lo podemos hacer, pero por convención pues siempre vamos del más chiquito al número más grande.
Entonces, bueno, eso nada más era una nota de lado. Y lo que esto significa, o sea, si nosotros dibujamos en nuestro intervalo, aquí tenemos el 0, aquí tenemos el 200. Entonces, entre 0 y 200, aquí abierto, es inelástica. Luego, en el 200, justo aquí en este punto, es unitaria. Y de 200 para acá adelante, todo esto es elástica. Acuérdense que inelástica, ¿qué es lo que significaba? Inelástica era que el aumento en el precio iba a ser más grande que lo que cayera la demanda. O sea, aquí el aumento del precio es mayor que lo que va a caer la demanda. Aquí en unitaria era igual. Y aquí en elástica el aumento del precio es más pequeño que lo que caiga en nuestra demanda. Entonces, todas las funciones de demanda se comportan así. Primero tenemos una caída más pequeña, luego se estabiliza, es cuando alcanzamos el ingreso máximo, y luego la caída va a ser más grande. Así es como se comportan todas las funciones. Y nada más repasando, porque este está como largo, lo que tienen que hacer en este problema es, primero, calcular la elasticidad. Luego, calcular el valor absoluto. ¿Cómo? Calculando el valor absoluto de arriba, que aquí está. Calculando el valor absoluto de abajo, que aquí está. Acuérdense de estas dos cosas. En divisiones y multiplicaciones podemos separar el valor absoluto. Sumas y restas no. Después de que ya tenemos el valor absoluto de la elasticidad, entonces ahora sí resolvemos en ecuaciones. Primero, mayor que 1 y llegamos a un intervalo. Luego, menor que 1 y llegamos a un intervalo. Además me acabo de dar cuenta que aquí me equivoqué. Este no era 200, era 20. Bueno, se daba igual, nada más que este era 200, ¿no? Es que diga, este era 20 y acá también 20. Yo me equivoqué. Esto es 20, 20, 20, 20. Y aquí en mi grafiquita también era 20. Es que le puse un 0 de más. Pero bueno, era 20. Entonces, regresando al resumen, lo que tienen que hacer es resolver las inecuaciones. ¿Cuándo es elástica? O sea, ¿cuándo es mayor que 1? Cuando es inelástica, ahí van a ser dos inecuaciones. Esta de aquí y esta de acá. Y luego, cuando es unitaria. Y para que ustedes sepan que está bien, a final de cuentas les tienen que dar intervalos así, pegaditos. Uno entre 0 y un número. Unitaria tiene que ser ese número. Y elástica más grande que ese número. Les tienen que dar así.